En realidad el tema está en Mateo capítulo 22, verso 36. Mateo 22, 36, el pasaje que leí, que habla del amor, es porque en sí, en eso consiste el mensaje del Señor para este tiempo, el del amor. Entonces abramos la Biblia en Mateo capítulo 22, Mateo 22, el verso... ¿Lo tienen? Mateo 22. Vamos a ir ahí a partir de ese capítulo. Mateo 22, del verso 36. Dice la palabra del Señor. Como pueden ver, también es el gran mandamiento. Allí en Mateo, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo, estoy leyendo el 34 en adelante, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40 da una clave para nosotros. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes hoy aquí es lo que tiene que ver con este tema. Cuando hablamos del nuevo pacto, cuando hablamos que no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo, que no estamos en la ley, sino en la gracia, no queremos de alguna manera creer que es que la ley no sirve o la ley no. Aquí lo que vamos a ver hoy es el cumplimiento de la ley en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque toda la ley se cumple a partir de la cruz hacia acá. Eso es lo que yo siempre les he enseñado y es lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, si en Mateo 22, 36 en adelante, hasta el verso 40, donde dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, da a entender que el cumplimiento de toda la ley y los profetas está ahí, en esos mandamientos o en ese nuevo mandamiento que el Señor da. Amén. Ahora, en San Marcos capítulo 12, verso 28, también está el mismo pasaje, pero ahora lo dice Marcos. Y Marcos da algo bien interesante porque es una discusión que tiene el Señor Jesús precisamente con los maestros de la ley. Escuche, no era cualquier persona, eran los maestros de la ley, los que tenían en sus manos el cuidar las leyes, el enseñar las leyes, ¿sí? Entonces hay una pregunta para el Señor Jesús, pero es una pregunta capciosa. Usted sabe que es una pregunta capciosa. Es cuando yo le pregunto a usted algo que yo sé, pero yo se lo pregunto a ver si usted lo sabe. En otras palabras, como para bregar a detectar algo de la ignorancia que usted tiene. Hay gente que pregunta así. Le pregunta a usted: ¿y tal cosa? ¿Esto es cómo? A ver si usted sabe. Ellos ya saben, pero lo preguntan para ver si usted sabe como ellos saben o menos que ellos. Entonces, esta gente también están midiéndole más o menos el conocimiento de Jesús. Y la pregunta va en ese sentido. Por eso dice una pregunta capciosa, ¿sí? Entonces, ahí en San Marcos capítulo 12, desde el verso 29, ahí está el tema también que leímos en Mateo, el gran mandamiento. Y dice el verso 28 en adelante, que lo voy a leer. Dice: acercándose uno de los escribas, o sea, era un hombre intelectual, que los había oído disputar, porque había una disputa, una discusión, y sabía que les había respondido bien. Es decir, dijo: hombre, este hombre sabe, porque pues sabía más que los maestros. Pero de pronto admiraban eso porque lo veían muy joven y decían: bueno, entonces él le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
¿Qué querían escuchar? A ver si él se equivocaba, a ver si decían que por ahí hay otro mandamiento. Pero ellos ya lo sabían porque ellos eran maestros de la ley. Por eso es una pregunta capciosa. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta un mandamiento es eso, y hay gente que lo ignora y más bien dice que son 3 o 4. Pero es un mandamiento que es uno. Es un mandamiento, lo dice la palabra. Jesús dijo que el primer mandamiento es que Dios es uno. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Entonces, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor uno es. Punto. Eso quiere decir que ese es el primer mandamiento. Pero mire lo que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo. O sea, hay todo el ser, todo. La mente, el alma, las fuerzas, el corazón, lo encerró todo. Amén. Hay que amar a ese único Dios, a ese solo Dios, que ahí está el detalle. Por eso hay que saber que es uno, para poderlo amar. Porque si usted lo ama y usted no sabe si es uno, si son dos, si son tres, entonces, ¿a cuánto le está amando? No puedes amar a dos señores, lo dijo él mismo, ¿cierto? Amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, cuando Jesús le responde esto, este es el principal mandamiento, el primero es ese. Y hay una referencia bíblica hacia Deuteronomio 6:4. Amén. Hasta el 5, porque allí está en la ley, estipulado, porque eso está en los 10 mandamientos. Ahora, el verso 31, él no se queda ahí con el primer mandamiento. Él le dice: y el segundo es semejante. O sea, el segundo es casi tan grande como el primero. Por lo cual, él le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 2 mandamientos. Amén. 2 solo mandamientos. Es impresionante porque en uno de los pasajes, sobre todo en Mateo, donde vamos a regresar a Mateo, capítulo 22, finaliza lo siguiente, de la siguiente manera. Amén. Dice el verso 40: de estos 2 mandamientos, que eso es una clave, ¿cierto? De esos dos, depende toda la ley y los profetas. El que cumpla los 2 mandamientos, hermano, está cumpliendo toda la ley y los profetas. Y entonces mi esposa, por ejemplo, me preguntó que explicara, que yo, ¿por qué no le explicaba cuando yo enseñaba eso de estos 2 mandamientos? ¿Por qué no le enseñan a los hermanos? Ella le gusta que le aclare bien a la gente. Enséñeles cómo se aplica eso. Si esa es la ley y los profetas, ¿cómo lo aplicamos? Entonces yo le traje a usted esa aplicación hoy y quiero dejarla grabada aquí para si alguien la va a buscar. Porque el primer punto que vamos a ver es que los primeros 4, escuchen, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que son 10, ¿cierto? Los primeros 4 tienen que ver con el amor a Dios, con el primer mandamiento. Amén. Ahí dice que son 2 mandamientos. El primero, que es amar a ese único Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejanza, es amar al prójimo como a sí mismo. Y dice: de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El que cumple esos 2, cumple todo. ¿Cómo se aplica? Entonces, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con amar a Dios, porque dice así, te lo voy a resumir, están en Éxodo 20, si los quiere ver, del verso 1 al verso 11, para si alguien va a estudiarlos. Éxodo 20 del 1 al 11, dice: no tendrás dioses fuera de mí. ¿Sí ven? Eso tiene que ver con amar a Dios. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Amén. Ese es el segundo. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí ve que tiene que ver con Dios?
Y el cuarto es: santificarás las fiestas para Dios. O las fiestas que Dios quiere que le hagamos a Él, debemos santificarlas. Es decir, como una convocatoria santa para Dios. Por ejemplo, la escuela dominical debería ser una fiesta para Dios, ¿sí o no? La escuela bíblica, donde se reúne toda la iglesia, es una fiesta. Uno le dice a la gente: vamos a una fiesta, la escuela bíblica. Dele gloria a Dios. Entonces, esos cuatro mandamientos, los 4 primeros mandamientos de los 10 del decálogo o de los 10 mandamientos, tienen que ver con amar a Dios. Los otros 6 que restan para completar los 10 tienen que ver con el amor al prójimo. ¿Cómo se aplican? Punto 2. Los 6 restantes tienen que ver con el amor al prójimo. El enfoque es amar al prójimo. Número 5, ya leí hasta el 4, ¿cierto? El número 5 dice: honrarás a padre y madre. ¿Tiene que ver con el prójimo honrar a padre y madre? Sí, porque mi papá es mi prójimo, mi mamá es mi prójima. ¿Me explico? Ellos son prójimos míos. ¿Los honro? Si no cumplo. Entonces, si yo no cumplo eso, fallo. Bendito el Señor. Verso 6. No matarás. Si yo amo a mi prójimo, pues no lo mato. Amén. 7. No cometerás adulterio. Ahí incluimos el que tiene que ver, no fornicarás. Incluimos ese, no cometerás adulterio. Si yo amo a mi prójimo, pues yo no voy a cometer adulterio con la esposa de él. Amén. Ni voy a fornicar, porque yo amo al prójimo. ¿Estamos claros? 8. No robarás. ¿A quién le roba uno? Al prójimo. Le roba al papá, le roba a la mamá, o le roba a un tío, a un primo, o a un amigo, o a alguien que uno cree que no es amigo de uno y usted uno le puede robar. Y usted dice: ay, no, pero es que si le roba al papá y a la mamá, es muy ladrón. Ajá, ¿y qué es lo que haces cuando te quedas con las vueltas? Cuando te mandan a comprar algo y tú te quedas con lo que sobró. ¿Qué es eso? Es ahorrar, ¿cierto? ¿Es guardar? No, es robar. Hoy le di a mi esposa algo para que comprara unas cosas. Mi esposa es muy honesta. Dios te bendiga, mi amor. Y le sobró dinero. Yo sabía que le iba a sobrar. Y no, aquí me apareció: mira, amor, me entregó. ¿Qué honradez? Le dije: quédese con eso, amor. No le voy a decir cuánto, porque de pronto no era mucho, pero era algo. Sí, ya era de 40 para arriba. Entonces sí, cierto. Es que ese es el detalle. No, es que como yo me quedo con estos 5,000 pesos porque como es poquito. Hermano, si roba poquito, la Biblia no dice que el pecado pequeño y el pecado grande. No. El robo es pecado, sea grande o sea pequeño. Entonces la honestidad, ¿qué dice el Señor? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, a Dios le agrada que aprendas a ser fiel en lo poco. Entonces, si nosotros somos honestos, también somos honestos en lo poco. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso dice, el número 8 es no robarás. El 9 o el número 9, no dirás falso testimonio ni mentirás. ¿De quién uno dice falso testimonio? De uno mismo. Casi siempre del prójimo. No, ese man. Ese man es una porquería. Está hablando de su prójimo. Y si está hablando de usted mismo, pues está engañando al prójimo. Con las mentiras que usted está diciendo de usted mismo, porque usted está quedando ante la gente como un tipo que hasta sabe volar. Entonces está engañando al prójimo. Entonces, por eso dice: no dirás falso testimonio. Eso es al prójimo. No codiciarás los bienes ni la pareja de tu prójimo. Ese es el 10, hermano. Tiene que ver con el prójimo. Se ve que, entonces queda claro que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con amar a Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con amar al prójimo. Por eso es que él dice en el verso 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso
con usted cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, con eso cumple la ley. Es por eso que ya no tenemos que estar bajo el yugo de toda la letra de la ley, porque al cumplir esos dos mandamientos, que le digo, no es fácil, porque usted tiene que aprender a amar hasta a los enemigos, ¿amén? Porque el enemigo también es prójimo suyo, ese que le hace maldad, ese que le tira las tripas podridas del pescado a su patio, el que le tira vidrios al patio, el que le da carne con vidrios a su perro para que se muera. Ese es su prójimo y debe aprender a amarlo. Amén. Ay, el amén es más lento porque es más duro. Ahí el amén no es tan duro porque, ¿cómo así? Me decía una señora, yo le estaba hablando de ese tema y le decía que uno tenía que aprender a amar al enemigo, porque ella me decía, ay, pastor, ayúdenme a orar, porque esa señora de ahí me la tiene montada, eso me tira tripas de pescado al patio, la basura que saca me la tira por encima del muro y me cae a mí al patio, y yo quiero que a esa señora le pase algo, que se muera si es posible, pero ayúdenme a orar. Y le dije, yo no puedo orar para que ella se muera, ¿no? Te ore para que se vaya. Y tampoco, ¿cómo así? No, pastor, entonces yo lo traje a usted para que orara para eso. No, yo no puedo orar para eso. Entonces, ¿en qué me va a ayudar? Yo voy a orar para que ella se convierta al Señor. Ah, pero es que a ella no le gusta el evangelio. Yo sé, a mí tampoco me gustaba. ¿A quién le gustaba? Se quedó aterrado, dijo, pastor, pero usted me dio una lección. Pero es que usted dice ahí que hay que aprender a amar al enemigo. Yo eso no lo entiendo. ¿Cómo hace uno para amar al enemigo? Yo le digo, es que de la capacidad de uno no sale. O sea, uno no tiene capacidad porque nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros no tenemos amor si nos da brega tener para los amigos. Vamos a tener amor para el enemigo. Entonces, pastor, entonces esa Biblia, en la Biblia, porque le dice a uno que tiene que amar al enemigo, pero no le dice cómo. Y uno también dice cómo. Entonces, enséñeme, pastor, por favor. Le dije, lea Romanos. En el libro del apóstol Pablo a los Romanos hay un pasaje muy hermoso. Romanos 5:5. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Oiga, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si Dios derrama amor de Él en nuestros corazones, entonces sí es fácil dar amor para otros. No es fácil dar amor cuando uno está vacío de amor. Cuando estamos vacíos del amor de Dios, por supuesto no podemos amar a nadie, ni a los hijos, ni a la esposa, ni a nadie. Ese cuento es que ay, se acabó el amor en mi relación. No se acabó el amor. Usted tiene que llenarse del amor de Dios para que ese amor no se acabe. Amén. Amén. Lo que, así como cuando usted va en su vehículo y se le acaba la gasolina y su carro se apaga y se frena ahí, o su moto y hasta ahí llega, porque le falta ¿qué? Combustible. Asimismo, el combustible para el corazón de nosotros es el amor de Dios, que es derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, esto que yo le estoy diciendo a usted, no solamente se lo estoy diciendo aquí porque lo saqué quién sabe dónde. Quiero que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 13. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Dígame cuando lo encuentre. Dice así, escuche lo que dice. Le voy a leer desde el verso 8 en adelante. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Qué es lo que usted tenemos? Quiere decir que tenemos todos una deuda con el otro. ¿Una deuda de qué? Diga, de amor. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Por eso empecé con el pasaje. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Dice, ha cumplido la ley. Mire lo que dice la palabra. El que ama a su prójimo ha cumplido. Léalo que dice, ahí está clarito. Y hay gente bregando a guardar la ley, pero no ama al prójimo, no ama a su hermano. Ay, yo cumplo todos los mandamientos, ¿sí? Y odia al que está al lado suyo. Entonces no está cumpliendo nada. Mire lo que dice, el 8. Porque, vuelvo y leo el 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros.
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice el verso 9, porque no adulterarás. Claro, si usted ama a su prójimo, no comete adulterio. No matarás. Si ama a su prójimo, no lo mata. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta que ahí encuentran esa enseñanza que le acabo de dar? Sobre que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con amar a Dios, pero los siguientes 6 tienen que ver con amar al prójimo. Y Pablo fue el que lo resumió ahí en Romanos 13, del 8 al 9. Y dice en el 10, asentando todo eso, dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es, dígalo, el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Hay gente que dice, no, hay que guardar, es que hay que guardar los 10 mandamientos, y tú los guardas. Sí, claro, yo los guardo, tú sí. Y pasa, a ese desgraciado me cae tan mal. Yo no, se me revuelcan las tripas cuando lo veo. No estás cumpliendo nada. Estamos viviendo en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto el Señor resumió estos 2 mandamientos ahí, pero hay que cumplirlos. Hay que aprender a amar para poder decir que cumplimos. El que ama ha cumplido la ley, lo dice la Biblia. No lo está diciendo el pastor Luis Mesa, lo dice la palabra de Dios, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y finalmente hay otro pasaje en Gálatas 5:14. Si quiere lo lee conmigo. Gálatas 5:14. ¿Quién lo lee, por favor? El que lo encuentre primero lo lee. O sea, yo. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Otra vez me está diciendo que la ley, toda la ley se cumple en esta palabra. ¿Cuál? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Entonces alguien dice, no, claro, a ustedes les gusta vivir en el nuevo pacto para no cumplir la ley. Aquí se exige cumplir la ley. Amén. El cumplimiento de la ley es el amor. O sea que el Señor quiere es que aprendamos a amar. Cuando Él vino y mostró su amor en la cruz de Calvario, nos contagió a todos con su amor y derramó su amor para todos, pero para que aprendamos a amar. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios. Dejamos hasta ahí. Creo que más claro para dónde. Hay más citas, pero con esas tenemos. Soberano Padre.